Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Bueno, genial. Bueno, vamos a arrancar entonces, sin perjuicio de que se vaya sumando a alguna persona más. Eh, Tenemos ya, veamos, la última clase, creo que este viernes, ¿no? Me parece que es el parcial, ¿sí? ¿Correcto? Bien. Bueno, pues entonces, nada, la idea era tratar de cerrar en esta clase de hoy la unidad o el punto relativo al derecho de los tratados. Recuerdan que, bueno, en la clase pasada vimos muy someramente qué es esto del derecho de los tratados, un poco cómo fue evolucionando estas reglas de base consuetudinaria y que luego se fueron convirtiendo o codificando en un tratado internacional, la Convención de Viena del año 69, que, habíamos dicho, es un tratado que regula los tratados. Parece redundante, pero en realidad es así. Es un tratado que establece las reglas por las cuales se rigen los tratados. Y dijimos que esta convención recoge principalmente, digamos, ¿no?, como normas consuetudinarias que han sido en algún punto codificadas, establecidas de fuente convencional. La Convención de Viena es uno de los tratados más ampliamente aceptados por la comunidad internacional, con lo cual, digamos, su aceptación es casi universal. Vimos muy soberamente cuál era el concepto de tratado internacional, cuáles eran los elementos del tratado internacional y distinguirlo, un tratado internacional de otros acuerdos no internacionales que pueda llevar adelante el Estado. También vimos un poco, nos metimos dentro de lo que es la capacidad, la cuestión de la capacidad tanto de la capacidad del sujeto, es decir, en este caso del Estado, para obligarse, la capacidad como sujeto pleno de derecho internacional, y también vimos lo que es la capacidad de los representantes del Estado digamos, ¿no? Justamente en vincular al Estado. ¿Se acuerdan que vimos cuáles eran los funcionarios que se reconocía su plena capacidad para vincular al Estado, para representar al Estado, y en qué casos se requerían cartas de credenciales o cartas de acreditación o poderes para representar al Estado? También vimos, ¿se acuerdan? La clase pasada vimos todo lo que era la etapa, las diferentes etapas en la formación de un tratado, vimos las diferentes fases y las subfases dentro de las diferentes etapas, empezando justamente por lo que es la parte del proceso de negociación, y finalizando con el proceso de entrada en vigor. Dijimos que, a diferencia de lo que sucede con un tratado tiene, digamos, ¿no?, en su proceso de formación diferentes etapas, eh, etapas en las cuales van participando los estados, digamos, como sujetos de derecho internacional, pero etapas en las cuales también hacia adentro del Estado, hacia el derecho interno, también existen procedimientos regulados digamos, que determinan este proceso de formación de un tratado. Vimos que en el caso concreto de Argentina, según nuestro sistema constitucional, nuestro sistema nacional, corresponde al gobierno federal y más concretamente al Poder Ejecutivo la conducción de las relaciones exteriores con las potencias extranjeras a través de tratados internacionales, que estén de acuerdo con los principios de derecho público establecidos en nuestra Constitución, dice literalmente el artículo 27. Y entonces, bueno, es el Poder Ejecutivo quien lleva adelante todas estas primeras etapas, las etapas de elaboración del tratado, eh, hasta la firma del mismo. Y luego, previo a que el Estado emita el consentimiento en quedar obligado, en nuestro derecho interno requiere la intervención por parte del Congreso, del Poder Legislativo, que dijimos que, conforme al artículo 75, inciso 22 más concretamente,
establece que corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las potencias extranjeras. Y básicamente, dentro de nuestro sistema constitucional, también con una diferenciación, tanto jerárquica como en los procesos o en las mayorías parlamentarias requeridas para aprobarlos, según se trate de tratados de derechos humanos, tratados digamos, de integración regionales, o sean el resto de los tratados. Bien, entonces vimos en el proceso de formación del tratado, como dijimos, las diferentes etapas hasta que el mismo entra en vigor. Metámonos otra vez, entonces, muy brevemente, que nos había quedado pendiente. Habíamos hablado tanto de lo que es la ratificación como una de las formas de expresión del consentimiento del Estado, y habíamos también adelantado en la clase anterior, y lo vamos a desarrollar hoy, lo que se considera, digamos, o el instituto de las reservas, o declaraciones interpretativas por parte de los estados. Entonces vamos a ver hoy en qué oportunidad y con qué formalidad los estados pueden emitir reservas o declaraciones interpretativas. Previo a meternos a la cuestión de la reserva, recordemos muy brevemente que lo que implica la manifestación del consentimiento por parte del Estado. Habíamos dicho que existían diferentes formas de manifestación del consentimiento, pero que se dividen básicamente en dos: la forma simplificada y las formas solemnes o formales. Las simplificadas son las firmas o el intercambio o el canje, digamos, ¿no? De instrumentos, es decir, son formas, como le decía, esperen que perdí, acá, ahí está, disculpen. La forma simplificada dijimos que es a través de la firma o del canje de instrumentos. Esto suele suceder principalmente cuando se trata de tratados bilaterales, digamos, ¿no? En los cuales obviamente no es necesario digamos, adoptar una forma compleja o solemne de manifestación del consentimiento. En estos casos, como les decía, con la simple firma del representante, sea un representante diplomático, sea un jefe de Estado o cualquiera de las personas que ya sabemos que tienen capacidad para abreviar el Estado, bastaría para que se tome dicha firma como la manifestación del consentimiento. Y la segunda, que se suele hacer en general, es más, digamos, es más para una cuestión de prensa que por una cuestión realmente normativa, y es lo que se suele hacer el canje de instrumentos. Y es en tratados bilaterales, obviamente lo que se hace es, se hacen dos copias auténticas del tratado, se firman y se cruzan, se intercambian se canjean los instrumentos. Entonces, de esta forma, digamos, ¿no? Como queda perfeccionada en el mismo momento y en el mismo acto la manifestación del consentimiento de forma recíproca por parte de los estados. Perdón. Esas son las formas simplificadas, ¿no? Vayamos ahora a lo que son las formas complejas o solemnes de manifestación del consentimiento. La Convención de Viena prevé, digamos, ¿no? Al menos 3 modalidades. Aquí está. La ratificación, la adhesión y la aceptación. Son las formas solemnes más utilizadas. La ratificación es claramente la forma más común utilizada desde lo que son los sistemas, las formas solemnes de expresión del consentimiento, que dijimos que es un acto unilateral y definitivo mediante el cual el Estado manifiesta el consentimiento en quedar obligado
por ese tratado. Es un acto unilateral en el cual el Estado comunica, como les decía, formalmente su deseo, ratifica su deseo de formar parte del tratado. Este es un acto unilateral que tiene efectos jurídicos inmediatos para el Estado. Que tenga efectos jurídicos inmediatos para el Estado no significa que ese tratado entra en vigor con esa ratificación. Sí entraría en vigor para el Estado si el tratado ya había entrado en vigor. Pero recordemos que en estos sistemas solemnes o complejos de tratados multilaterales, se establece, digamos, ¿no? El tratado no entra en vigor, o sea, en un tratado bilateral, como habíamos dicho, el tratado claramente, salvo que se indique algo contrario, el tratado va a entrar en vigor en el mismo momento en el cual las partes manifiesten su consentimiento. En cambio, en tratados multilaterales, como habíamos dicho la clase pasada, los tratados suelen exigir, suelen requerir una determinada cantidad de ratificaciones necesarias para que el mismo entre en vigor. Esa cantidad de ratificaciones obviamente va a estar determinada en el propio tratado. Esto depende mucho, habíamos dicho, de la cantidad de... Mariela, ¿querías una pregunta? No. Sí. Si no está estipulado en el tratado, ¿puede ser que sea un cuarto lo que necesita Sí, sí, para aprobarse? Para, sí, sí, se suele de un cuarto de la cantidad de estados que firmaron, digamos, ¿no? Adoptaron el texto, digamos, ¿no? Que son aquellos que están en condiciones de ratificar. Entonces, como les decía, la ratificación es el acto unilateral por medio del cual el Estado manifiesta su consentimiento en quedar obligado. La otra modalidad de, digamos, ¿no? de manifestación dentro digamos, dentro de las formas solemnes es lo que se denomina como la adhesión. ¿Qué es una adhesión? ¿Cuándo sucede adhesión y no ratificación? ¿No? Un Estado adhiere a un tratado cuando no ha formado parte del proceso de elaboración del inicial, el proceso de formación de un tratado. Supónganse que un Estado no formó parte del proceso de negociación, pero después, más adelante, le interesa formar parte del tratado. Entonces, se dice que ese Estado no ratifica, porque claro, no hay una ratificación. La ratificación implica, ¿se acuerdan que el Estado previamente había participado del proceso de negociación, había firmado, había aceptado la autenticidad del texto, y luego ratifica su consentimiento? Cuando el Estado no ha participado del proceso de negociación y del proceso de elaboración o de formación del tratado, y el Estado, por decir una forma, lo único que quiere es formar parte del tratado sin haber participado del proceso de formación, lo que hace es adherir. Entonces, adherir en realidad es lo mismo que ratificar, es exactamente lo mismo, jurídicamente es lo mismo, es un acto unilateral, solamente que técnicamente el Estado cuando ratifica, cuando participó del proceso de negociación, y cuando no, lo que hace es adherir. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, Argentina cuando volvió a la democracia, lo que hizo fue adherir a la mayoría de los tratados de derechos humanos, los cuales no había participado en el proceso de negociación. Sin embargo, digamos, eso no le impidió justamente participar del tratado. Esto un poco también nos da digamos, la pauta de que el proceso de elaboración y de negociación de un tratado es importante para justamente digamos, para la determinación del contenido normativo del tratado. Pero lo que vale jurídicamente es el contenido del tratado. De hecho, algunos dentro de las pautas de interpretación, algunas veces se establece como pauta de interpretación de un tratado lo que se llaman los trabajos preparatorios. ¿Qué son los trabajos preparatorios? Es todo el proceso de negociación y documentos y posiciones que fueron llevando adelante el Estado se pueden utilizar para interpretar un tratado. Pero, digamos, el tratado, digamos, ¿no? Jurídicamente lo que importa son las disposiciones contenidas en el tratado.
Mariela, ¿querías preguntar algo o no? Sí, cuando adhiere, ¿acepta el tratado en su totalidad o puede, no, ahí no puede emitir Sí, ninguna puede, reserva? puede ¿O hacer sí? reserva, puede hacer reserva, ahora vamos a hacer. Es justamente, lo que pasa es que el Estado puede hacer reserva. ¿Cuándo un Estado puede hacer reserva? La respuesta es cuando manifiesta su consentimiento en quedar obligado. Entonces, obviamente, eso incluye tanto la ratificación como la adhesión. ¿Mm? Eh, lo que sí, obviamente, ahora nos vamos a meter en tema de reserva, hay ciertas limitaciones en cuanto a la capacidad de los estados de emitir una reserva, pero tendría que ser en esa oportunidad. Tampoco, digamos, una vez que el Estado manifestó su consentimiento, en principio ya caduca su posibilidad de reservar, digamos, ¿no? Un tratado. ¿Por qué? Porque ya lo ha aceptado en todos sus términos. Y O sea antes, que si no tiene que reservar primero y después con esa reserva aceptar. Sí, en realidad tiene que hacerlo en el momento que adhiere o ratifica, es el momento de elevar la reserva. Porque es justamente, ahora vamos a ver que justamente al ser un acto unilateral, esa reserva no solamente, digamos, no va a tener efecto para el propio Estado que la emite, sino respecto de otros Estados. Entonces, por eso es que esa reserva tiene que ser elevada en una oportunidad y con una formalidad determinada para que la misma pueda ser válida. Ahora lo vamos a ver. Ernesto, creo que vos habías no, planteado algo. no, de que en la etapa previa lo que va a intentar hacer es negociar ese punto. Exacto, Por exacto. eso, por eso la reserva se hace al momento de dar consentimiento, pues en la etapa previa es la parte de la negociación. Es parte de la negociación. Si gana, gana, si pierde, pierde. Exacto, es así, es así. Importante saber que lo que los estados manifiesten durante un proceso de negociación no los vincula. Es decir, no genera obligaciones jurídicas. ¿eh? Eso de alguna forma es una regla que se ha aceptado en el derecho internacional justamente para que haya flexibilidad en las negociaciones. Entonces, digamos, imagínense un proceso de negociación de un tratado entre el Reino Unido y Argentina por la soberanía de Malvinas, ¿no? Imagínense que en el proceso de negociación una parte dice, bueno, nosotros estaríamos dispuestos a aceptar que la mitad del territorio pertenece al Reino Unido y la otra mitad, y entonces después en una contienda no puede decir, Argentina aceptó, digamos, ¿no? Todo lo que un Estado manifieste en un proceso de negociación no vincula al Estado. O sea, digamos, por eso es que se permite, justamente, como decía Borneto, el proceso de negociación es importante que el Estado esté participando porque es el momento en el cual puede jugar sus cartas, puede hacer lobby, puede tratar de incidir, puede intentar en algún punto, digamos, cambiar la letra, el texto del tratado. Una vez que el texto ha sido adoptado, ha sido autenticado, como vimos la clase pasado, digamos, el mismo no puede ser modificado. No puede ser modificado. Solamente puede ser modificado por un trato sucesivo que tenga identidad de objeto y de sujetos. ¿Ok? Bien. Avanzamos un poquito, entonces habíamos visto estas dos formas de la expresión del consentimiento y nos vamos a meter entonces en el concepto de, digamos, en la noción de reserva. La reserva está definida, a ver, vamos para arriba, creo que en el primer artículo, si mal no recuerdo, cuando habla de... No, el segundo, perdón. Digamos, en el inciso B del artículo 2 de la Convención de Viena, primero habla de lo que es la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, según sea el caso, como acto internacional, así denominado, por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. Y luego el inciso D dice, entiende por reserva una declaración unilateral, una vez más, una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado, o al adherirse a él con el objeto de, aquí es, ¿no? Con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Entonces acá es lo importante. Excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación
a ese Estado. Habíamos dicho justamente que esto es un instituto clásico y exclusivo del derecho internacional, la posibilidad de reservar, que en algún punto esto es dicho, digamos, ¿no?, de una forma mucho más llana y común, es el Estado, digamos, ¿no?, la posibilidad de eximirse de ciertas obligaciones o de ciertas disposiciones del tratado que obviamente le acarreen, digamos, ¿no?, algún tipo de conflicto con su normativa de derecho interno. A veces se utilizan las reservas para hacer declaraciones políticas que no tienen ningún tipo de aplicación para el tratado, por ejemplo, ¿no? En algunos momentos de mucha conflictividad, por ejemplo, entre el conflicto palestino y árabe, los gobiernos árabes, por ejemplo, cuando ratificaban un tratado, digamos, hacían la aclaración de que no reconocían al Estado de Israel como sujeto de derecho internacional, digamos, ¿no?, por ejemplo. Y viceversa a veces, ¿no? En algunos casos, con el caso de Palestina y demás. Y esas son como declaraciones que hacen los estados, digamos, ¿no? Pero aquí por eso dice, independientemente de la denominación, aquí lo importante, y es que esa declaración unilateral que haga el Estado tiene que tener como propósito o efecto, digamos, ¿no?, alterar o modificar el contenido normativo o alguna disposición del tratado. Ahí es donde la reserva tiene algún tipo de efecto. Y esa reserva, como les decía, es la oportunidad en algunos casos de que algunos estados puedan ratificar, digamos, un tratado internacional. Por ejemplo, Estados Unidos, cuando ratifica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el principal tratado de derechos humanos junto con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando Estados Unidos ratifica el pacto, al momento hace una declaración, hace como una especie de reserva, de declaración interpretativa, respecto del artículo sobre el derecho a la vida, digamos, ¿no?, justamente dejando claro que para Estados Unidos el derecho a la vida, digamos, no impide, digamos, ¿no?, la posibilidad de establecer la pena de muerte. Eso de luego hubo un protocolo facultativo, existe un protocolo facultativo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos para la abolición de la pena de muerte, pero digamos, en este caso, por ejemplo, para Estados Unidos era la única forma, digamos, ¿no?, que entendía de dejar claro que para ellos el derecho a la vida, según como un derecho humano, no necesariamente implica, digamos, ¿no?, la abolición de la pena de muerte. La tendencia en el mundo es un poco a que esto sea así, pero todavía hay varios estados, Estados Unidos, China, digamos, ¿no?, algunos países, Rusia, India, hay varios países que todavía mantienen la pena de muerte. Bien, avanzamos. Dijimos entonces que la reserva era este acto unilateral que se hace al momento principalmente de adhesión y ratificación, y que tiene como objetivo excluir, excluir o modificar los efectos jurídicos de un tratado. Bien, la reserva obviamente se emite o se transmita con el mismo instrumento de ratificación, el mismo proceso por vía formal, y habíamos dicho que en la clase pasada que el Estado debe comunicar su consentimiento y eventualmente las reservas a quien ha sido denominado como depositario del tratado. Dijimos que en el derecho internacional existe la figura del depositario. El depositario es, digamos, ¿no?, una figura cuya función es la de justamente recoger o ser depositario de los instrumentos auténticos del tratado y de recibir las ratificaciones o los consentimientos por parte de los estados. Dijimos también que en la clase pasada que esta figura, por lo general, en los tratados de derechos, en los tratados
al menos los tratados gestados en el marco de la ONU, de las Naciones Unidas, el que ejerce la función de depositario es la Secretaría General o el Secretario Nacional de Naciones Unidas, que tiene una división específica sobre tratados y como depositarios, y que justamente se encarga esto de ir recibiendo los instrumentos de ratificación y las reservas. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque el depositario le va a tiene la obligación de ir notificando a todos los estados que hayan manifestado su consentimiento respecto de las nuevas ratificaciones y las reservas que se vayan formulando. Esto es una forma de, digamos, por decir una forma de darle ventaja a aquellos estados que manifiestan su consentimiento, que ratifican o que adhieren, digamos, rápidamente a un tratado. Puede ser justamente que si son de los primeros, ese tratado todavía no entre en vigor, pero lo que sí le va a permitir al Estado que ha ya formulado, ha manifestado su consentimiento, y es que el depositario le vaya manifestando las nuevas ratificaciones o todos los eventos con efectos jurídicos que tenga el tratado. Por ejemplo, un evento con efecto jurídico trascendente del tratado será cuando el mismo entre en vigor. El depositario también comunicará, obviamente que esto lo saben todos los estados, pero formalmente el depositario comunica, digamos, ¿no?, a los estados partes que se ha recibido la ratificación X necesaria para que entrara en vigor y que el tratado entrará en pleno vigor en la fecha tal, conforme establecido en el artículo tal del tratado. Ahora bien, el depositario no solamente comunica al resto de los estados las reservas, sino que también, perdón, las ratificaciones, sino también las reservas y las declaraciones interpretativas. Es decir, que a quién le notifica las reservas y las declaraciones interpretativas el depositario, a los estados que ya hayan manifestado su consentimiento. El estado que no haya manifestado su consentimiento no es notificado y no tiene, digamos, posibilidades, digamos, ¿no?, de incidir en este proceso hasta justamente que no manifieste su consentimiento. Entonces, ¿qué sucede cuando, digamos, como les decía, el depositario recibe una reserva por parte de, o sea, la ratificación con una reserva por parte de un tratado, y eso es notificado al resto de los estados que han manifestado su consentimiento? O si el estado ya entró en vigor, diríamos los estados parte en el tratado. Cuando hablamos de estados parte en el tratado, estamos hablando de un estado que ha manifestado su consentimiento y de que el tratado ha entrado en vigor. Por eso, digamos, ¿no?, se habla de estado parte. Se notifica, como les decía, al estado parte, a los estados parte, las ratificaciones y las reservas, y aquí la Convención de Viena establece, digamos, ¿no?, básicamente digamos, las siguientes opciones. La reserva puede ser, digamos, consentida o puede ser objetada por otros estados. Puede haber una objeción o puede ser, digamos, asentida. Un asentimiento, digamos, ¿no?, un consentimiento, si se quiere, de la reserva. La Convención de Viena establece, digamos, ¿no?, como regla general, que, voy a buscar el artículo, retiro de reserva, salvo que el tratado disponga de otra cosa, no me acuerdo cuánto era, creo que son 30 días que tiene el Estado. Un segundito, ya no voy a ver. Acá. Una reserva expresamente, artículo 20, dice, una reserva expresamente autorizada por el tratado no exigirá la aceptación ulterior de los demás estados, a menos que el Estado sí lo disponga. Bueno, eso es como regla, ¿no?
que un acto de manifestación. Acá está, bien, perdón, disculpen, acá está. En el artículo 20, inciso 5, dice para los efectos de los párrafos 2 y 4, es decir, digamos, la aceptación o objeción de una reserva, perdón, dice que se establece, digamos, no se considera que una reserva ha sido aceptada por un Estado cuando éste no ha formulado ninguna objeción dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que haya recibido la notificación de la reserva o en la fecha en la que haya manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado si esta última es posterior. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Estado puede objetarla, puede aceptarla expresamente o la puede aceptar implícitamente. Aceptarla expresamente implicará que el Estado acepta la reserva, implícitamente si no la objeta durante 12 meses, y obviamente dentro de ese periodo el Estado tiene la posibilidad de objetar la reserva de un tercer Estado. Ustedes me dirán, ¿y qué sucede? Digamos, obviamente, existen diferentes razones por las cuales un Estado puede objetar una reserva. Puede ser que la reserva objeta la reserva porque la misma sea contraria al objeto y fin del tratado. Puede ser que la objete porque la reserva no estaba prevista en el tratado, o puede ser que la objete porque el tratado prohibía la formulación de reservas. Digamos, como esto no lo resuelve ningún tribunal, digamos, ¿no? Lo que se plantea es la siguiente regla. Si un Estado emite una reserva y la misma no es objetada por ningún Estado, digamos, ¿no? esa reserva es oponible a todos los Estados. Ahora, si esa reserva por parte del Estado ha sido objetada por uno o más Estados, la reserva no es que, digamos, no es inválida, o sea, una reserva no deja de tener valor porque ha sido objetada, sino que en realidad lo que hace la objeción de una reserva es que la misma sea inoponible a quien la objeta. ¿Se entiende? Es decir, no es que deja de ser válida, sino que no es oponible. Entonces, si un Estado objeta una reserva frente al Estado, digamos, que objeta más el Estado reservante, digamos, ¿no? Ese tratado, digamos, tiene el contenido normativo del texto auténtico, por decir una forma. Es como si la reserva no se hubiera formulado. En cambio, si la reserva es aceptada expresa o implícitamente por el resto de los estados, la misma, digamos, pasa, digamos, cumple a ser oponible, digamos, ¿no? Respecto a los otros estados. Por eso, frente, digamos, ¿no? al estado reservante, por eso es muy importante siempre en los ejercicios, digamos, ¿no? Que se hacen a veces de derecho internacional o de preguntas que uno se puede hacer en algún examen, digamos, ¿no? Y es esto de, digamos, la importancia, digamos, ¿no? de cuando uno va a averiguar si un Estado es parte o no de un tratado, digamos, ¿no? Es tan importante saber si es parte o no de un tratado como si ha emitido o no algún tipo de reserva o declaración interpretativa. Entonces, eso es importante, digamos, desde el punto de vista jurídico, digamos, ¿no? Digamos, que esa información, digamos, ¿no? Que el Estado sea parte, pero además, digamos, ¿no? que se determine o que se sepa en qué condiciones, las condiciones de su vigencia. Por eso nuestra Constitución, cuando habla de la ratificación de tratados, digamos, o la jerarquización de tratados de derechos humanos, de forma constitucional, dice que tendrán jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. Es decir, en las condiciones en las cuales ha sido ratificado y reservado dicho tratado. ¿Ok?
Doctor, una pregunta. Sí, sí, por supuesto. ¿El Estado puede retirar esa reserva ante Sí. la cantidad de objeciones que ha tenido? Sí, sí, de hecho sucede a veces. ¿Eh? De hecho, es frecuente, no siempre sucede, pero sí, sí, el Estado puede retirar, y de hecho lo sucede, que cuando hay muchas objeciones, a veces el Estado, justamente para no quedar en una situación así, digamos, ¿no? No es una problemática más jurídica, sino más política a veces, pero sí, 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 se han retirado reservas, sobre todo cuando a veces, como les decía, la reserva es un acto unilateral por parte del Estado, con lo cual el depositario la tiene que recibir, no puede hacer un juicio de, digamos, de procedencia, no lo puede rechazar in limine porque no, esta reserva no es una reserva. El depositario recibe lo que el Estado manifiesta. Entonces muchas veces los Estados, como les decía, hacen declaraciones políticas que en realidad no son reservas y están anotadas ahí, digamos, ¿no? Y a veces algunos estados hacen unas reservas que son, casi diría que son contradictorias en términos de derecho internacional. Por ejemplo, muchas veces estados reservan, dice el estado tal, manifiesta su derecho, digamos, ¿no? de obligarse en virtud del presente tratado, digamos, ¿no? Y se reserva, digamos, ¿no? Su derecho de interpretar, digamos, ¿no? Las disposiciones del tratado conforme las normas de su derecho interno. Y esto lo dicen muchos estados, pero evidentemente cuando eso es analizado en el ámbito internacional o se pone a tela de juicio en un conflicto, digamos, ¿no? Una disputa internacional, digamos, ¿no? Claramente esa reserva no tiene, digamos, es nula. Es nula, porque va justamente, es contraria con lo que establece el artículo 27 de la Convención de Viena, ¿no? Que dijimos que establece un principio fundamental de derecho internacional, artículo 27, señalando que ningún Estado puede alegar una norma de derecho interno para incumplimiento de una obligación internacional. Entonces, toda reserva que haga un Estado supeditando la obligatoriedad de una obligación internacional a la luz de su derecho interno, en realidad es una reserva, digamos, que va en contra del objeto y fin del tratado. Y por eso es una reserva que debería darse como no escrita o como no formulada. Profe, y en el Sí, caso de que esa reserva tenga muchas objeciones, o sea, la mayoría de los estados, él puede no ratificarla directamente el tratado y retirarse también. a ver, el Estado ya ratificó, O o sea, ya ratificó. Ah, ratificó. Lo que bien. lo que podría hacer eventualmente es la denuncia del tratado. En términos de derecho internacional, digamos, la palabra denuncia es confuso. Lo utiliza también nuestra Constitución. En el artículo 75, inciso 22, justamente también habla en algún punto de la denuncia de tratados de derechos humanos. En derecho internacional, cuando se habla de denuncia, cambien el chip y pongan rescisión o renuncia, que es el procedimiento, también es un acto unilateral mediante el cual el Estado manifiesta su consentimiento en no seguir obligado en salirse de un tratado. Es decir, denunciar un tratado es, digamos, ¿no? Digamos, dejar de quedar vinculado hacia el futuro, a partir del momento en el cual se denuncia un tratado, respecto de las obligaciones del tratado. Ahora, ojo, porque que un Estado denuncie un tratado no implica de que cesen automáticamente todas las obligaciones jurídicas, porque hay compromisos previos antes que el Estado debe seguir respetando. Por eso, un caso concreto de esto, que lo deben escuchar todo el tiempo en la prensa, durante hace ya mucho tiempo, que se habla de un poco de los términos del acuerdo del Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea. ¿Por qué? Porque justamente el Reino Unido lo que hizo básicamente fue denunciar, digamos, ¿no? Digamos, el tratado de la Unión Europea, salirse de la Unión Europea, digamos, ¿no? Es decir, no formar parte, decir, bueno, a partir de ahora no quiero ser más parte de esta organización internacional, denuncio los tratados, digamos, ¿no? Me salgo de los tratados, pero obviamente eso no implica de que no existan todavía obligaciones jurídicas generadas en momento, digamos, ¿no? de vigencia digamos, ¿no? de de la relación convencional que el Estado tenga que seguir cumpliendo.
Por eso las negociaciones que se hacen ahora, un poco medio jurídica y medio política, del proceso de retirada, sobre todo la retirada de un proceso de integración regional tan complejo como la Unión Europea, donde existe un tratado marco, digamos, ¿no?, de la Constitución Europea, pero después existen miles de tratados, millones de tratados firmados por el Reino Unido como parte de la Unión Europea, los cuales cada uno de esos tratados tienen que ser rescindidos, tienen que ser denunciados. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Marela, el Estado puede, digamos, ratifica, forma una reserva, tiene demasiadas objeciones, no le gusta cómo queda la situación, porque imagínense que el Estado hace una reserva sobre una disposición que es relativamente sensible para el Estado, y esa reserva es denunciada por el resto de los tratados, de los Estados. Por ahí el Estado entonces ya no le interesa más ser parte de ese tratado. Entonces, si no me van a aceptar la reserva, prefiero no ser parte. Entonces el procedimiento en ese caso sería la denuncia del tratado. Directamente el Estado se retira, retira su consentimiento, y a partir de esa fecha ya no es más parte del tratado. ¿Ok? Bien, ¿qué nos queda? A ver, importante... no, sobre interpretación nada. No, solamente... Vamos a hacer referencia al artículo 53 de la... el artículo 53 se enmarca dentro de la parte relativa a la nulidad de los tratados. Obviamente, más allá de la entrada en vigor, hay una parte relativa a la interpretación de los tratados. Eso léanlo muy brevemente del apunte digamos, ¿no?, de esta sección que está en la página, en el aula global. Y respecto de nulidad de los tratados, es decir, cuándo un tratado puede ser nulo o anulable, ¿se acuerdan que esto es bastante parecido en el ámbito contractual? Establece, habla del error, del dolo, coacción, uso de la fuerza, un poco básicamente las mismas causales que existen en el ámbito del derecho contractual, de razones por las cuales, digamos, ¿no?, un poco lo que va a tratar digamos, lo que va a tratar de anular la vigencia de los efectos jurídicos de un tratado va a ser cuando se acredite una especie de vicio en el consentimiento por parte del Estado. Ya sea por dolo, etcétera, digamos, ¿no?, fuerza mayor, intimidación, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, el artículo 53 recoge, digamos, ¿no?, una causal, digamos, ¿no?, una causal de nulidad de un tratado que, como les había dicho la clase pasada, recoge una regla de derecho internacional general de suma importancia para el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque el artículo 53 de la Convención de Viena recoge de forma expresa y digamos, en una regla escrita y convencional y de aceptación universal, el concepto, digamos, ¿no?, o la institución, si se quiere, jurídica del jus cogens, o de las normas perentorias, o de las normas imperativas de derecho internacional general. Artículo 53 dice: tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general, jus cogens. Y dice, concretamente, es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional. Punto y seguida. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Dijimos que es importante saber de jus cogens. Con esto ya terminamos.
Dijimos ya la clase pasada que el jus cogens, digamos, lo que viene a establecer es una especie de orden público internacional, o un conjunto de reglas y principios básicos de derecho internacional públicos que, digamos, no pueden ser dejados de lado por acuerdo de partes. Digamos, la propia Convención dice que son normas aceptadas por la comunidad internacional en su conjunto, con lo cual esto nos está dando la pauta de que las normas de jus cogens claramente son normas que principalmente tienen una base consuetudinaria, porque tienen que tener evidentemente una gran aceptación internacional, pero no solamente una gran aceptación internacional, sino de la comunidad internacional en su conjunto, y que dice y que no admite acuerdo en contrario. Acuerdo en contrario, ¿qué significa esto? Que obviamente no puede ser, ser dejada de lado por, digamos, por acuerdo de estados, por la autonomía de voluntad de los estados o por la capacidad de los estados en crear normas internacionales. La Corte Internacional de Justicia no ha establecido, digamos, ¿no?, pautas para identificar una norma imperativa, no hay criterios normativos o teóricos sobre cómo saber si estamos ante una norma imperativa o no, pero lo que sí ha hecho la Corte Internacional de Justicia es ir diciendo cuáles normas de derecho internacional han adquirido el estatus de jus cogens. Entonces, por ejemplo, entre otras cosas, la Corte ha dicho que la prohibición del uso de la fuerza como mecanismo legítimo de solución de controversias es una norma imperativa de derecho internacional, es de jus cogens. La prohibición de esclavitud, los crímenes de guerra, la discriminación racial, la piratería, todas estas, el principio de la libre determinación de los pueblos. Estos son todos ejemplos que la Corte Internacional de Justicia en su jurisprudencia ha ido reconociendo que son normas imperativas de derecho internacional, que son normas de jus cogens. Entonces, ¿qué implicaría esto en la práctica? Que si un Estado A con un Estado B hacen un tratado que establece, por ejemplo, la compra-venta de esclavos, ese tratado va a ser nulo. Por más que lo hagan dos estados soberanos en el ejercicio de sus poderes soberanos, respetando todas las reglas de la Convención de Viena, hacia adelante el proceso de negociación, lo ratifiquen a través de sus congresos, bien. Lo que dice el artículo 73, esos tratados van a ser nulos de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque contradicen normas y principios de derecho internacional general. La idea del jus cogens, nosotros habíamos dicho que entre las fuentes del derecho internacional, las fuentes vinculantes, que son básicamente costumbres y tratados, que entre ellas no existe una relación jerárquica. Sin embargo, sí existe claramente una relación jerárquica entre las normas de jus cogens y el resto de las normas de derecho internacional. La norma de jus cogens está por encima tanto de una norma de derecho común de base consuetudinaria como una norma de derecho común de base convencional. La única forma de cambiar, digamos, ¿no?, o de anular, digamos, o de alterar una norma imperativa de derecho internacional es mediante la imposición de una nueva norma imperativa de derecho internacional que la reemplace. Bien, bueno, creo que con esto más o menos tenemos, sí, creo que sí, ya con esto estamos cubiertos. Repasen un poco de todas formas lo que vimos tanto de la bolilla 1 como esto, de los apuntes que hay. Saben bien que tenemos un libro de la cátedra con capítulos específicos que son bastante esquemáticos y cortitos, así que yo creo que un poco entre lo que vimos en clase más lo que hay ahí van a andar muy bien, les va a ir muy bien. Así que bueno, nada, espero que después del recuperatorio ya nos volvemos a verlos todos aquí, que sigan todos, y nada, muchísima suerte el viernes. ¿Sí? Profe, una Gracias. pregunta Sí, para sí. usted o los chicos, no sé si saben decirme, porque no sé cómo es el tema del examen. ¿Entramos al campus y dónde figura el examen para entrar?
¿Ustedes lo han hecho antes, chicos? No, Aparece abajo, te va a aparecer antes del examen, 1 o 2 horas antes del examen, te va a aparecer abajo que dice cuestionario 1, parcial 1, cuestionario parcial 1. Y no bien. se va a habilitar hasta la hora indicada. Tenés Claro. que esperar y poner actualizar, actualizar, actualizar a la hora indicada. Y a partir de ahí ya te empiezan a correr los 20 minutos para empezar, cuando dice empezar o probar con primer intento. Y a Ya partir de está ahí, puesto. Sí. En Ya general, está el esto examen puesto. En la se última genera. bolilla como están todas. Pasa que no te dejan entrar hasta que sea la hora. Claro, claro. Nosotros nos permite programar que quede habilitado para que ustedes lo puedan empezar a responder a partir de una determinada hora y de hecho se deshabilita, digamos, ¿no? A una determinada hora también. O sea que Perfecto. es automático. Pero eso sí, búsquenlo, bla, 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 como decía Ernesto, lo tenés que buscar, digamos, ¿no? Que debe estar como cuestionario o examen final, digamos, ¿no? Bien. Lo van a visibilizar. ¿Ok? Vale. Listo, gracias. Bueno, gente, hasta la próxima y nos veremos. Mucha suerte a todas. Bueno, Gracias. gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao, chao.